El domingo de Pascua, cerca de las 11:30, un enorme tornado atravesó el norte de Georgia y Chattanooga, destruyendo muchos hogares. Creo que fueron 344 casas destruidas o arrasadas. Fuimos al pasillo, nos agachamos, nos quedamos los dos con nuestro perro y solo empezamos a orar. Orábamos: ayúdanos Dios, ayúdanos Dios, ayúdanos Dios. Es un milagro que no se perdieran más vidas. No podíamos salir, nuestra casa estaba totalmente cubierta por árboles alrededor. Pedimos ayuda y en la noche alguien vino y nos sacó, nos rescató, y luego comenzamos a ver la devastación. El equipo bautista de alivio durante desastres es una tremenda bendición para nuestro estado y para nuestra nación. Enfrentan situaciones muy peligrosas para asistir familias y enseñarles del amor de Jesús durante momentos terribles de sus vidas. Ayer fue mi día más difícil. He estado tratando de mantenerme positiva y se me reventó una llanta. Y esa fue la gota que derramó el vaso, ¿sabes? Y simplemente miré al cielo y dije: no me importa lo que el enemigo me arroje, no voy a perder mi fe, Dios. Eres todo lo que tengo, confío en ti. Y cuando llegué acá hoy, me encontré con el equipo bautista de alivio durante desastres. Y antes me había preguntado dónde conseguiremos una pala mecánica. Bueno, Dios tenía una y la envió aquí con el equipo de alivio durante desastres de Tennessee. Disfruto poder ayudar a las personas y disfruto hablar del Señor con ellas. A veces la gente pregunta: ¿cómo puede ser esto gratis? Y tenemos la oportunidad de decir que fue pagado enteramente por la sangre de Jesús al morir en la cruz por nosotros. Se ven tantas cosas malas en el mundo hoy y se ven tantas cosas horribles que ocurren y uno se pregunta: ¿existe humanidad? En realidad hay gente que cree y quiere ayudar. Esto nos demuestra que sí. No tenemos familia cerca, de hecho no tenemos mucha familia, no tenemos una familia de iglesia local grande y nos sentimos solos, realmente solos. Por eso ver esto y ver realmente a la gente de Dios, no tienen idea de lo que esto ha hecho a mi fe. La generosidad de la gente y todo tiene que ver con la fe. Todo tiene que ver con Dios, con su bondad y con su misericordia. Y Él me lo mostró. Así como a través de la ofrenda Golden y el programa cooperativo, unos muestran el amor de Jesús, nosotros los que respondemos a la escena también mostramos el amor de Jesús de una manera física. Pero las personas que apoyan financieramente a la ofrenda Golden y al programa cooperativo están ayudando tanto como nosotros. No son menos importantes que quienes están haciendo el trabajo físico. Para mí la bendición más grande es ver a los voluntarios, ver cómo vienen a ayudarnos, y eso es otra pieza que edifica mi fe en Él y fortalece mi fe. Cada mano que veo ayudándonos a nosotros y a otras personas es una pieza extra que establece la fe de alguien con Dios y con la humanidad, y por eso es tan importante su ministerio, el venir acá a alcanzar a gente como nosotros. Hola a todos, gracias por venir hoy en esta mañana. Espero que disfrutan
disfruten el servicio hoy y vamos a alabar al Señor en este día. Thank you all for coming to Esperanza Church today. We are going to praise God's name and read His Word and just have a great time in fellowship. Que oremos al Señor en esta mañana y en sus lugares donde están ustedes, y si usted nos está acompañando en esta semana, en este día, ayúdanos a orar también. Padre, queremos darte gracias. Gracias, Dios, por lo bueno y maravilloso que tú eres. Gracias, Dios, por tu presencia en medio de nosotros, y queremos, Señor, darte este culto para alabanza y la gloria tuya. Bendice a mis hermanos que están atrás y bendice a nuestro hermano pastor que está en camino a predicar. A la persona que traerá el mensaje, Señor, que sea para bendecir y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Así vamos a tener la lectura de la palabra de Dios de una vez, hermanos, y voy a invitarles, si usted tiene su Biblia, yo la voy a leer en español y nuestra hermana Isabela la va a leer en inglés. En el Salmo 37, dice la palabra de Dios en Nueva Versión Internacional: no te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Dios traiga bendición su palabra. Hermana Isabela, ayúdanos por favor en inglés. Do not fret because of those who are evil, or be envious of those who do wrong, for like the grass they will soon wither, like green plants they will soon die away. Trust in the Lord and do good, dwell in the land and enjoy safe pasture. Take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord, trust in Him, and He will do this. He will make your righteous reward shine like dawn, your vindication like the noonday sun. Psalm 37. Buenos días, good morning. Me da gusta escucharte. It's good to hear you. We're going to sing, vamos a cantar a ti la gloria. Y el verso dice: oh gran Señor, me asombra tu grandeza. Con solo hablar sostienes la creación. Harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti. Amén. Oh gran Señor, me asombra tu grandeza. Solo hablar sostienes la creación. Harás cumplir siempre todos tus planes para traer a ti la gloria, gloria. Usamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración, a ti la gloria, a ti la gloria, gloria. Usamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. And how great that you are. You're
greatness none can fathom, upholding all by your mighty word. The universe fulfills your every purpose and all you've made, and we will bring you praise. You are glorious, glorious. We will lift our voices to worship you, and you are glorious, glorious. And we will always be in awe of you. A ti la gloria, a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar. Gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Amén. La siguiente canción se llama Cadenas Romper. ¿Cuántos la conocen? Amén. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre. En el nombre de Cristo hay poder, en el nombre de Cristo hay poder, en el nombre de Cristo, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Oh, there is power in the name of Jesus. Yes, there is power in the name of Jesus to break every chain. Break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. To break every chain. To break every chain, to break every chain, to break every chain. Una vez más. To break every chain, to break every chain, to break every chain. Para cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Una vez
vez más. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Bueno, el 4 de octubre es el Domingo de Victoria. October 4th is Victory Sunday. ¿Por qué es el Domingo de Victoria? Why is it Victory Sunday? Porque hemos conquistado en el nombre de Jesús todos nuestros temores, todas nuestras preocupaciones y estamos regresando al templo aquí en Esperanza Church para tener un servicio en vivo aquí todos juntos en el templo de Esperanza Church. Now, so why is it Victory Sunday? Well, because we have victory in Jesus. We have conquered all of this in the name of Jesus, the fear and the concerns of COVID-19, and we're gathering ourselves together to worship the King of Kings and the Lord of Lords in our building. Estamos reuniéndonos de nuevo para adorar al Rey de Reyes, el Señor de Señores, en nuestro templo. Quiero invitarles a las 9 de la mañana, el 4 de octubre, vamos a cantar. Vamos a orar, vamos a presentar algunos bebés que han nacido en el tiempo de COVID. Vamos a proclamar la palabra de Dios. Vamos a disfrutar la presencia del Señor. Y espero que tú vas a estar aquí con tu familia. Listen, we're going to worship the Lord. We're going to sing. We're going to dedicate some babies that have been born during this COVID-19 pandemic. The word is going to be proclaimed. We're going to enjoy one another's company. Jesus is going to be exalted. Vamos a proclamar y exaltar el nombre de Jesucristo. Nos vemos el 4 de octubre a las 9 de la mañana aquí 1765 Lewisburg Pike, Esperanza Church. 4 de octubre. We'll see you October 4th, 1765 Lewisburg Pike in Franklin, Tennessee at Esperanza Church. Gracias a Dios, hermanos. Bueno, en esta mañana, hermanos, vamos a escuchar la palabra del Señor. Y tenemos hoy con nosotros a nuestro hermano Juan Natal. Bueno, Juan, pásale. Gracias. Vamos a orar por usted en este día, que el Señor lo pueda usar grandemente y sobre todo que podamos estar listos para escuchar palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, en esta hora quiero darte gracias por nuestro hermano Juan que está con nosotros. Bendícelo, dale esa palabra fresca que tú has preparado y que nuestro corazón esté listo para escuchar lo que tienes para nosotros. En tus manos nos ponemos, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermano. Gracias. Bueno, buenos días, tengan todos. Good morning, everybody. By the sound of the horns, por el sonido de las bocinas, veo que está todo el mundo contento de estar en la casa de Dios. Amén. Amén. Hermano, en esta mañana, cuando el hermano me pidió que estuviera acá hoy, yo estaba pensando y preguntando qué es lo que debemos de compartir en el día de hoy. Y el Señor me puso en el corazón, de verdad, la escritura del libro, en la carta de los Hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Y les doy tiempo para que vayan buscando en sus Biblias. Yo voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional en esta mañana. Pero antes de comenzar, vamos a dedicar este momento al Señor para que Él pueda utilizar mis palabras para la gloria de su nombre. Amén. Padre Celestial, te damos las gracias por esta mañana, por este día, mi Dios. Padre, prepara todos nuestros corazones para la palabra fresca que tienes para nosotros hoy. Señor, que cualquier carga, cualquier preocupación que cualquiera pueda tener aquí hoy, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, poner esas cosas al lado para poder escuchar de tu voz en esta mañana. Espíritu Santo, haz el trabajo que solamente tú puedes hacer en la vida de todos los que están acá y todos aquellos que están escuchando por medio de las plataformas de Facebook. Te damos toda la gloria a ti, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, y al estudio de hoy le he llamado La Única Voz. El estudio de hoy se llama The One Voice. Y voy a leer inmediatamente aquí de los Hebreos. Disculpen que se me... De la carta a los Hebreos. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 1, como les mencioné. We're going to be reading in Hebrews chapter 1, verses 1 through 4. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera.
Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados, en otras épocas por medio de profetas. In the past, God spoke to our ancestors through the prophet many times and in various ways. En estos días finales no ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. But in the last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through him who also made the universe. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. After he had provided purifications for sin, he sat down at the right hand of the Majesty in heaven. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el hombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. So he became as much superior to the angels as the name he has inherited is superior to earth. Esta es la palabra de Dios. This is the word of God. Como les dije, en el día de hoy el estudio se llama La única voz, The One Voice. Estamos viviendo en una época de la historia donde está todo bien ruidoso. We're living in times in life that is very loud. There are so many things going on around us que pueden distraernos a nosotros. That can distract us from listening to that one voice, estar oyendo esa única palabra. Cuando era niño recuerdo que la televisión a las 10 de la noche se terminaba. Remember as a kid, 10 o'clock at night, TV went off. There was nothing else. We had to wait until the morning. Tenemos que esperar hasta la mañana siguiente. Hermanos, hoy en día la humanidad está siendo bombardeada con constante información todo momento, que francamente lo que hace es perjudicar a todos. We have been bombarded nowadays with so much input and information 24/7 that we're distracted from the voice of God. Está haciendo que la gente pierda la paciencia y el tiempo de espera. It's making people lose their patience and the actual time of waiting to hear from the Lord. En la Biblia vemos en 2 de Pedro 3:8 que dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. But do not forget this one thing, says 2 Peter 3:8. Dear friends, for the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. Tenemos que tener esa paciencia de esperar. We have to have that time and patience for waiting. And so, we have to think of this. Tenemos que pensar en esto. Imagínense que está un partido de soccer. You have a soccer game. Entonces, todos los que están en las gradas van a estar dirigiendo al equipo a la misma vez que el dirigente. Imagine a soccer game where the spectators on the side are going to be trying to coach the team while the coach is actually doing that. Sería imposible que los jugadores puedan escuchar la voz de su coach porque están tratando de escuchar a la gente en la grada. It will be difficult for the players to listen to the coach because they're trying to listen to the other people in the stands. Hermanas y hermanos, la iglesia es la casa sagrada de Dios. The church is the sacred house of the Lord. Es el lugar donde la gente viene a escuchar la palabra de Dios. It's a place where people come to hear from God and not from anything else. Hay que tener un entendimiento claro de algo antes que continuemos con el estudio de hoy. There's one thing that I really want us to remember and realize as very important. And it's that we have to know that the Word of God, the Bible, tenemos que aclarar algo bien importante antes de continuar. Y es que la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra de Dios, no la palabra del hombre. La palabra de Dios es autoridad. The Word of God is authority and is the voice that we are to listen in the Church of Jesus Christ. Segunda de Timoteo 3:16, el apóstol Pablo le dice a su joven Timoteo, toda, no casi, o algunas cosas, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Paul said to his young Timothy on 2 Timothy 3:16, all scripture is God breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Hermanos y hermanas, todo lo que nos rodea fue creado por Dios. Nada de lo que vemos aquí a los alrededores, sus hermanos, la gente que están en el auto, los árboles,
Nada fue creado por casualidad de un Big Bang o fue creado porque un grupo de personas inteligentes se juntaron alrededor para crearlo. Todo esto ha sido creado por Dios. En el libro de Génesis, desde Génesis 1:3 hasta el 27, in the book of Genesis, from Genesis 1:3 to Genesis 1:27, we can see that everything has been created by the power of the voice of God. Vemos que todo se ha sido creado por el poder de la palabra de Dios. Por el poder de su voz, Dios llamó a Abraham. By the power of his voice and his word, he called Abram. Abram was after 70 years of age, he was about 75. Abraham fue llamado por el poder de la palabra de Dios luego de los 70, un hombre que estaba cómodo, a man that was comfortable in his life, and yet he called him, and the power of the Lord brought him to where he wanted him to go. El poder de la palabra de Dios lo movió a donde él quería. Escuchamos el ejemplo en Génesis 12:1. El Señor le dijo a Abraham. We see the example in Genesis 12:1. The Lord has said to Abram. We see the power of God's voice, ladies and gentlemen. Desde el comienzo de la carta a los hebreos, from the beginning to the letter to the Hebrews, él comienza diciendo, en el pasado Dios habló. From the beginning, the writer of Hebrews says, from the beginning, God. And that's the main word that we have to see today. Trayéndonos claridad, bringing us more clarity about God has been the one speaking from the before the beginning of all things. Que Dios ha sido el que ha estado hablando desde el principio de todas las cosas. Hoy quiero que nos sumerjamos en este texto. I want us to dive today in this text and see what the Lord is saying to us, para ver qué es lo que Dios nos está diciendo a través de la palabra del escritor de la carta a los hebreos, para que aquel que no tenga claridad, so that those that don't have clarity about what we're saying here today, amidst a world that is so loud, en medio de todo el ruido que hay en este mundo, podamos ver y aclarar cuál es la voz que tenemos que escuchar en la casa de Dios. Amén. El texto nos lleva a tres preguntas que queremos contestarnos hoy. La primera pregunta que vemos aquí en el texto es, ¿cuál es la única voz de la iglesia? We have three questions that we're going to answer with this text today. And the first one is, which one is the voice of the church? La segunda pregunta, ¿cuál es la voz que todos los cristianos deben escuchar hoy día? The second question we see on the text is, which is the voice that all Christians are to listen to on their walk with the Lord and in the church? And the third question that we're going to be seeing today in this text is, ¿por qué tenemos que escuchar esta voz en particular? La tercera pregunta es, ¿por qué tenemos que escuchar esta voz en particular? Why do we need to listen to this one particular voice? As we read before, como leímos al principio, el primer verso de los Hebreos 1 dice, Dios que de muchas veces y varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. Hebrews 1:1, we read in the beginning that it says, in the past God spoke to our ancestors, to the prophet, many times in various ways. Hermano, lo primero que quiero hablar es que es un profeta rápidamente. The first thing I want to express is what is a prophet. En los tiempos de antes, el prophet era uno que traía la palabra, que traía un mensaje. The prophet was the one that gave a message, that brought an important word from someone. They had prophets before. En los tiempos de antes tenían profetas, los reyes tenían profetas, venían y decían alguna palabra, un mensaje. Prophets came in behalf of the king and they say, hey ye, we have a message to you. Y entonces hoy queremos ver cómo Cristo es el profeta de nosotros. El escritor de los Hebreos comienza citando, the writer of Hebrews starts by stating que Dios ha sido el que ha hablado desde el principio de los tiempos, saying that God has been the one that has spoken since the beginning of all times. Él le habló a nuestros antepasados, lo vimos en el ejemplo de cuando Él le habló a Abraham. Ahora bien, hermanos, Él habló de muchas maneras, dice el verso. Y esto plantea la pregunta. He says that he spoke in many ways, but this begs the question. ¿De qué varias maneras y de cuántas veces? This begs the question about what various ways and in how many times or how did it happen? Vamos rápidamente al libro de Éxodos, donde vemos al Señor hablarle a Moisés para llamar su atención. Let's go to the book of Exodus. And there we're going to see how God is really getting the attention of Moses because he has to give him a message.
Éxodo 3:4 dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés. We see on Exodus 3:4, when the Lord saw that he had gone over to look, God called him from within the bush, Moses, Moses. We see another example here when he says on Exodus 3:7. Vemos otro ejemplo en Éxodo 3:7. Pero el Señor siguió diciendo, and the Lord said, he kept on talking, él continúa hablando. Si recordamos en el Antiguo Testamento, Dios le habló al niño Samuel. God spoke also in the Old Testament to the boy Samuel. And we go to 1 Samuel 3:4. El Señor llamó a Samuel y este respondió, aquí estoy. The Lord then called Samuel, Samuel. And he answered, here I am, Lord. Dios le habla a Noé. En Génesis 7:1 le dice, el Señor le dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia. Vemos que le habló claramente. He spoke on Genesis 7:1 to Noah. The Lord then said to Noah, go into the ark and you and your family because I have found you righteous in this generation. Hermano, y no nos podemos olvidar todo lo que nos rodea. Él habló también a través de la creación. We can't forget about all things that surround us because he has spoken to all of us through creation as well. Psalm 19:1, el Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Psalm 19:1 says, the heavens declare the glory of God, the skies proclaim the work of his hands. Hermanas y hermanos que están aquí presentes, es muy claro que la voz de Dios es la voz oficial que todo cristiano debe de escuchar. La Biblia es la palabra de Dios y es la voz que todos tenemos que escuchar. The Bible is the voice of God, is the official voice that every Christian must listen to, and the only word that should be spoken in the Church of Jesus Christ. Hermano, cuando vemos entonces el versículo 2, vemos que dice lo siguiente, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. We hear in verse 2, he says, but in this last day he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom he also made the universe. Les hago una pregunta que yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado antes. I'm going to make a question to all you guys that I know we've listened to before in our walk with the Lord. ¿Ha usted alguna vez hablado a alguien preguntarle a usted, have you ever heard of anybody ask you or ask someone o preguntarle a alguien, el Señor me habló y me dijo que te dijera. The Lord told me to tell you. That's a good question. No estoy diciendo que el Señor no habla, porque estamos hablando de que Dios sí habla. I'm not saying that God does not speak. Pero lo que sí estoy diciendo es que si las personas no conocen, if people don't know and understand y entienden lo que la palabra de Dios dice, no estamos diciendo cosas que van a la par con la palabra de Dios. If people do not understand the Bible and the Word of God, they can be misinterpreting things. And without maybe purposeful heart, they can be deceiving other people. Hermanos, el canon de la Biblia ya está cerrado. The canon of the Bible is already closed. And anything new y cualquier cosa nueva que se le diga a una persona que venga a Dios y me dijo un mensaje especial a mí, God came and gave me a special word, then that means the canon of the Bible has not been closed. And then God then is not being accurate. Entonces Dios no está siendo real. Hermano, es importante que recordemos hoy of the one voice. Es importante que recordemos hoy la única voz. Vamos a analizar este pasaje rápidamente en unidades más pequeñas para que lo podamos entender. I want us to break down this passage in smaller units so that we can see better what's happening in here. Dios habla a través de su Hijo. God speaks through his Son. Su Hijo es designado heredero. His Son, Jesus, is appointed heir. A través de su Hijo ha creado el universo. Through his Son, he has made the universe. Esto es importante. Esto es algo grande. Porque cuando uno es hijo, todo lo que tiene mi padre es mío. If I'm a son, everything that my dad owns, that my father has, that means that it belongs to me if I become the heir. Quiere decir que todo eso viene para mí si me convierto en un heredero. Dios es la única voz desde el principio. God has been the only voice since the beginning of times. Y ahora en estos días,
La palabra de Dios dice en el versículo 2 de Hebreos capítulo 1, que la voz que tiene autoridad para hablarnos a todos nosotros es la voz de Jesucristo. La palabra dice aquí en Hebreos 2, that the only voice that we are to listen to, in Hebrews chapter verse 2, that we are to listen to is the voice of the Lord Jesus Christ and not the voice of Billy speaking something out of his mind. Amados, en este pasaje vemos una imagen de Jesús como Rey, Señor, como Rey y Señor. In this passage we see an image of Jesus as King and as Lord, ya que Dios le dejó todo a él, because God left everything to him. And so we see here a representation of Jesus as Lord and King. Aquí vemos una representación de Cristo como Rey y Señor de todo, porque Dios le ha dejado todo a él. Amén. Vamos a dos pasajes de escritura que traerán más claridad a esto que acabo de decir. Let's look at two verses that are going to bring a little bit more clarity to what we have just said. La primera cosa es que Dios creó todo a través de Cristo y para Cristo. First thing is that God created everything through Christ and for Christ. Colosenses 1, del 16 al 17 dice, por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él se forman. Colossians 1, 16, 17 says, for Him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rules or authorities. All things were created through Him and for Him. And He is before all things. Amen. Lo otro que vemos acá es que Dios ha dado a Cristo un puesto de honor. The other thing that we see here is that God has given Christ a place of honor. Filipenses 2 del 9 al 11 dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Therefore God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name. Él otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. So that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Hermanos y hermanas, vemos aquí, brothers and sisters, we see here that there's no need to listen to other voices. Vemos acá que no hay necesidad de escuchar a otras voces. El hecho de que alguien diga, the fact that somebody says, Dios me dijo que te dijera. Hermanos, si alguien quiere decirle algo a usted o a mí de parte del Señor, if anybody wants to tell you or me something that the Lord said, they better have a Bible open in their hands. Amen. Si no viene de las escrituras, if it's not coming from scripture, brothers and sisters, tengan mucho cuidado. Amén. Me gusta mucho lo que dijo el pastor John Piper. I love a lot what John Piper said, Pastor John Piper. ¿Quieres escuchar a Dios hablar? Lee tu Biblia en voz alta. Do you want to hear God speak? Read your Bible out loud. Amen. Esto aquí nos ha contestado la segunda pregunta. Este versículo responde, ¿cuál es la voz que tenemos que escuchar hoy en día? This verse clearly answers to us what voice is the one that we are to be listening to nowadays. And it's the voice of Jesus Christ, y es la voz de Jesucristo. Recuerden, hermanos y hermanas, remember, brothers and sisters, the only voice, la única voz que el cristiano es para escuchar es la voz de Cristo, is the voice of Christ. God said to listen to Him. And if God said it, I have to obey it. And if God gave everything to His Son, si Dios le dio todo a su Hijo y Él lo hizo heredero, and make Him heir of all things, y creó todo por Él y por medio de Él y para Él, and created everything for Him, through Him, then that means, eso quiere decir que la voz que tenemos que escuchar hoy en día es la voz de Cristo. El versículo 3, hermanos, precioso. Dice de la siguiente manera, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa.
después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. After he had provided purification of sins, he sat down at the right hand of the majesty in heaven. Oh, brothers and sisters, this is amazing. Hermanas y hermanos, esto es increíble. El primer versículo nos dio la respuesta de la pregunta de quién es la voz oficial de la iglesia. Dios. The first verse says that whose voice that is the most important of all in the church is the voice of God. La voz de nuestro Dios, hermanos. Entonces, luego él nos dice en el versículo 2, then he says on verse number 2, what voice are we to listen to? So he already is taking us to a path. Él ya nos está llevando por el camino del entendimiento de quién es la voz que tenemos que escuchar hoy en día. En este versículo de ahora que leímos, en el versículo 3, el escritor de los Hebreos nos explica por qué tenemos que escuchar. In verse number 3, the writer of Hebrews let us know why we are to listen to this voice from Jesus Christ. Eso hizo nos clarify y nos va a aclarar a nosotros mejor todavía. Aquí vemos, here we see that él nos da unos descriptivos acerca de Jesús y por qué tenemos que escuchar la voz de Cristo. Here he gives us descriptives about Jesus Christ and why we are to listen to him. Dice aquí que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. The word says here that he's the radiance of God's glory. La palabra resplandor en el idioma original es como una luz que destella. The radiance, the word radiance in the original language means a bright light that really shines on all things. Hermanas y hermanos, esto lo que quiere decir es que Cristo refleja supremamente la gloria de Dios. This means that Christ supremely reflects the glory of God. Amen. Luego nos dice el texto que Él es la representación exacta de su ser. Then the word says here that the exact representation of his being. The writer of Hebrews here uses the word character. El escritor de Hebreos no utiliza la palabra carácter con K. Y de esa palabra es que se deriva la palabra carácter. Pero la palabra carácter aquí es utilizada porque es un instrumento como digamos como de un sello que se le pone tinta y se hace una copia. Here, the word character means it's like a rubber stamp, so to speak. Let's say a metal stamp, and then you make a seal on a piece of paper. And what it will do is just bring exactly what's in here to the paper. Lo que hace es traer exactamente lo que está en el sello al papel. Hermano, ¿y qué nos habla esto de Jesús? Es fácilmente. Si ustedes han escuchado antes, Cristo es llamado. If you guys have heard before, Christ is known as a 200% man, el hombre 200%. Él es 100% hombre, 100% Dios, pero sin pecado. Amén. Cristo es totalmente Dios, fue totalmente humano, pero limpio y puro. Juan 1:1-2 nos deja saber claramente por qué esto que hablamos, que Él es la representación exacta de Cristo. John 1:1-2 tells us exactly why He is the exact representation of the Father. En el principio ya existía el verbo. In the beginning was the Word. Y el verbo estaba con Dios, and the Word was with God. Y el verbo era Dios, and the Word was God. Él estaba con Dios desde el principio. He was with God since the beginning. And so we know that Christ is God. Hermanos y hermanas, Cristo es la exacta representación de Dios. Jesus Christ, brothers and sisters, is the exact representation of God. Luego aquí nos dice que Él es sustentador de todas las cosas. Then he says that he's a sustainer of all things. La palabra sustentador, the word sustainer means que apoya, that he supports, que da seguridad, that brings safety. Hermanas y hermanos, brothers and sisters, that's what Jesus do. Eso es lo que hace Cristo. No solo apoya todas las cosas. Not only he gives support to all things, but he brings safety. Amen. When you are in Christ, cuando estás en Cristo, estás seguro. Y es por eso que no debemos de escuchar ninguna voz de cualquier persona en el mundo que no sea la voz de Cristo. That is why we have to listen only to the voice of Christ. Because He is Lord. He is God. And His word is powerful and mighty. Amen.
Colosenses 1:17 reafirma esto que hablamos, porque como hablamos, la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra de Él y con ella misma es que podemos estudiar lo que Él ha dicho. The Word of God, the Bible is what He says it is. And with it, we can see what He's telling to us in different parts of the Bible. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. And He is before all things, and in Him all things hold together. Y vemos otro ejemplo también en el Antiguo Testamento. Todos conocemos de Job. Job tenía una vida próspera, tenía 12 hijos, tenía todo lo que él tenía. Job is a perfect example of sustaining all things, being sustained by God. He had everything, had a family, lost it all, had scabs, tenía llagas. La familia y las amistades le dijeron, ¿por qué tú no maldices a Dios y mueres? His friends and family said, why don't you curse God and die? But this is what Job said. He says, the Spirit of God has made me, the breath of the Almighty gives me life. Job 33:34 dice, el Espíritu de Dios me ha creado, me infunde vida, el hálito del Todopoderoso. Él está sostenido por la palabra de Dios. Luego vemos acá, then we see that Él es el purificador de pecados. He's the purifier of sins. Esto es algo grande. Aquí el escritor de Hebreos está señalando a la expiación. Here the writer of Hebrews is pointing to us to the atonement of sins. Lo que Cristo pagó en la cruz con su sangre. Solamente Él, only He can do that. Y es por eso que tenemos que escuchar a la única voz. And that is why we have to listen to the one voice. Primera de Juan 1:7 nos recuerda, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. 1 John 1:7 reminds us of this. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. Hermanos, Él estuvo sentado a la diestra de la majestad. Brothers and sisters, He was sat down at the right hand of the Father. Cristo está sentado en un lugar de honor. Christ is seated on a place of honor. And if Christ is seated on a place of honor, y si Cristo está sentado en un lugar de honor, He is the one voice. Él es la única voz. Hermanos y hermanas, vemos a Cristo aquí como el profeta y el sacerdote. Ladies and gentlemen, we see Christ now here as a prophet and a priest. And we say, why? Recuerden que al principio, remember that in the beginning we said that a prophet, que un profeta es el que trae un mensaje especial. We said that a prophet is the one that brings a special message. And he has brought a message that he is the Son of God, that he is God. Él trajo un mensaje muy importante y es que Él es el Hijo de Dios. Él es Dios. Amén. Luego vemos aquí como sacerdote y vamos a explicar dónde es que lo vemos como sacerdote. Él está llenando, he's fulfilling the office of prophet and priest. Por eso, hermano, that's why, brothers and sisters, it is very important, bien importante que escuchemos y obedezcamos la palabra de Dios. It is very important that we listen to and heed to the word of God. Si estás en Cristo, if you're in Christ, Él te ha limpiado tus pecados. He has purified you of your sin. Como dijimos, Él cumple el oficio de sacerdote. As we said, He fills up the office of the priest. Because He is the one that paid for the sin. Porque Él fue el que pagó por los pecados. Si recuerdan en la Biblia, en los tiempos del Antiguo Testamento, solo el sacerdote era el que entraba y podía hacer los sacrificios por los pecados. Only the priest was the one to go inside the temple and pay and atone for sins with all the sacrifices. El profeta Isaías nos recuerda claramente la bendición de esto. The prophet Isaiah reminds us clearly about this blessing. Dice, vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como el púrpura, quedarán como la lana. Come now, let us settle the matter, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. Solamente Cristo puede hacer esto. Only Christ can do this.
Disculpen. El escritor de Hebreos nos ha mostrado ahora a Cristo como rey, como profeta y como sacerdote. The writer of Hebrews has shown us and pointed to us at Christ as king, as prophet, and as priest. No es importante solamente que lo escuchemos porque pensamos que Él es importante. Él es importante. We don't have to listen to God because we think that Jesus is important. He is in a place of honor. He is king. He is prophet. He is priest, ladies and gentlemen. He's the one that paid for our sins. Él fue el que pagó por nuestros pecados. Este versículo responde claramente a nuestra tercera pregunta. This verse clearly answers to our third question. ¿Por qué debemos de escuchar esta voz en particular? Why do we need to listen to this particular voice? We need to listen to this voice because Christ is God. Necesitamos escuchar la voz de Cristo porque Él es Dios. Amén. Luego el versículo 4 termina en una forma que uno dirá ¿por qué? Verse number 4 finishes in a way that we might think is weird, but it's actually not. Dice así: así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el hombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. So he became as much superior to the angels as the name he has inherited is superior to theirs. Para los judíos, for the Jewish people, angels were important messengers from God. Para los judíos, los ángeles eran mensajeros importantes de Dios y eran puestos en un lugar de importancia. They were put in a place of honor. But the writer of Hebrews, pero el escritor de los Hebreos dice, Él está por encima de todo nombre. ¿Ok? Él está sobre todo nombre. Jesucristo es el Mesías. Jesus is the Messiah. Él es el ungido. He's the anointed one. Él fue el que cumplió el Antiguo Testamento. He fulfilled the Old Testament prophecies, my brothers and sisters. Y ya estamos casi concluyendo. We're almost concluding, ladies and gentlemen. La única voz, the one voice, is the voice of Jesus Christ in the church. Recordemos esto. Let's remember this. Si Dios hubiera querido que seres humanos hoy en día hablaran y dieran palabra, if God would have wanted people to give words and smart things to say, la Biblia lo hubiese dicho. The Bible would have said that already. Cristo vino, Christ came, para que personas perdidas puedan encontrar un camino de regreso al Padre y al hogar. Christ came so that people can find a way home to the Father, repent of the sins, and live a life free of sin, because Christ, the one voice, porque Cristo, la única voz, pagó por todo. Y en conclusión aquí, hermanos, quiero dejarlos con dos cosas breves. Primeramente, con la palabra de Dios, porque yo estaría haciendo nada si no estuviera hablando de la palabra de Dios. Amén. El último que le quiero dejar aquí is from the Word of God, ladies and gentlemen, because if I was here speaking from my mind, it'd be my opinion. But I want to bring what the Word of God says about Himself. Pablo le dijo al joven Timoteo en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timothy 2:5 says, for there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus. Hermanos, vivimos en un mundo y un momento que está todo ruidoso. We're living in times that everything is loud, is noisy, is really taking away our attention from the Lord at times. Y por eso es que yo quise compartirle del libro de los Hebreos. And that's why I wanted to share from the book of Hebrews. So that we can all focus on the one voice. Para que todos nos podamos enfocar en la única voz. Amén. Les exhorto, hermanas y hermanos, a que continúen buscando de la voz de Cristo en las páginas de la Escritura. I invite you, ladies and gentlemen, brothers and sisters, to continue to seek the voice of God, the voice from Jesus Christ, from the pages of Scripture. Hermanas y hermanos, su pastor, ladies and gentlemen, your pastor William, he loves the Lord. Él ama al Señor. Y él no quiere otra cosa que no sea que ustedes amen y escuchen al Señor. And there's no thing more important for him than for all of you, the sheep of his pasture, las ovejas de su redil, que escuchen la voz de Dios en las Escrituras. Así que les pido por favor, so I ask you to please pray hard,
and read that Bible as much as you can. Les pido que oren bien fuerte y que lean la palabra todo el tiempo. Una analogía que les quiero dejar para que podamos comprender esto. This is a little analogy I want to leave everyone with so that we can think better about this. Imagínense que usted está con unos audífonos y tiene cualquier música, cualquier programa. Imagine that you have headphones and they have music or anything like that going on. And then I'm trying to speak to you. You won't listen. Yo te estoy tratando de hablar. No me escuchas porque tienes tu propio mundo en tus dos oídos. You won't listen because you have your own world in your two ears. Hermanas y hermanos, eso es lo que tenemos que hacer hoy. Tenemos que quitarnos los audífonos de todo lo que nos está en el mundo, la política, los problemas sociales, todas esas cosas. We got to take politics, all the social issues, and just put it all in the hands of Christ. Ponerlo todo en la mano de Cristo, porque Él es la única voz que tenemos que escuchar. Because He is the one voice. And so with that, entonces con eso, hermanos, los quiero dejar en esta mañana. Y quiero que oremos para que el Señor continúe siendo la única voz. And with this, ladies and gentlemen, I come to an end. But I want you guys to please know that the voice of Christ is the one voice that we all must listen to. Amen. Let us pray so we can give this time to the Lord. Padre, Heavenly Father, te damos gracias, Señor. We give you thanks, my Lord, por el trabajo que tú has hecho en cada uno de nosotros, Señor, for the work that you've done and continue doing in our lives. Padre, pido en esta mañana que tu palabra, Señor, tu espíritu trabaje en los corazones de cada persona. I pray, Lord, that your word, God, really continues to do His work in the hearts and minds of all the brothers and sisters here, God. Padre, que en este día seas tú la lumbrera en el camino. Father, you be the light on the path for my brothers and sisters. Father, we thank you for this time, and we thank you, God, for the words that you have given us in your Bible. Y te damos las gracias, Señor, por habernos dejado tus bellas palabras en la Biblia, tu santa voz. Thank you very much, y los dejo con el hermano Gabriel. Gracias.